Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un edificio que ha pasado de ser una joya arquitectónica a convertirse en uno de los lugares más temidos de Venezuela. Estamos hablando del Helicoide, un icono de Caracas que, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se ha transformado en un centro de torturas y represión. El Helicoide está ubicado en la parroquia San Pedro de Caracas, Venezuela. Su construcción comenzó en la década de 1950, bajo la presidencia de Marcos Pérez Jiménez, con la ambición de ser un centro comercial de vanguardia. El diseño era innovador, con una forma helicoidal o espiral, permitiendo que los automóviles circularan por rampas que bordeaban la colina sobre la que está construido. Sin embargo, el proyecto nunca se completó. Tras el derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958, la construcción se detuvo por problemas presupuestarios. A pesar de varios intentos por finalizarlo, el Helicoide quedó inconcluso hasta que, en 1984, fue transformado en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP. Eventualmente, en 2010, Hugo Chávez ordenó que se convirtiera en la sede del SEBIN y centro penitenciario. El Helicoide, que una vez prometió ser un centro comercial y cultural, se ha convertido en uno de los centros de tortura más grandes de América Latina. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, este edificio se ha convertido en una prisión de alto perfil, donde se detiene a opositores políticos y disidentes. El Helicoide es una fiel copia del infierno de Dante. Cuantos más círculos, más terrible el castigo. Los informes de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano, son estremecedores. Testimonios de los presos revelan prácticas de tortura como palizas, armas de electrochoque, simulacros de ejecución y condiciones de detención inhumanas. Incluso se han reportado casos de abuso sexual y acoso a las reclusas. Miles de jóvenes son desnudados y colgados del techo para ser interrogados solo por estar en contra de la dictadura. Las mujeres se ven obligadas a ofrecerse sexualmente a los guardias chavistas. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en 2018, cuando un motín estalló en protesta por el apaleamiento a Gregory Sanabria, un preso político. La situación se tornó tan grave que la Embajada de Estados Unidos en Caracas expresó su preocupación por la seguridad de sus ciudadanos detenidos allí. Entre los casos más trágicos está el de Daniela Figueredo, una joven de 19 años que fue asesinada en 2021 por un funcionario del SEBIN. La ONG, Una Ventana a la Libertad, denunció que Figueredo fue víctima de intento de abuso sexual antes de su muerte. Este incidente no solo expone la brutalidad física, sino también el acoso constante que enfrentan las mujeres dentro del Helicoide. Las condiciones de las celdas en el Helicoide son deplorables. Los reclusos son confinados en espacios hacinados, sin acceso regular a agua o alimentos, y con una total falta de higiene. Las celdas, como la Guarimbero y Guantánamo, están destinadas a presos políticos y manifestantes, quienes son sometidos a condiciones inhumanas. Este es el edificio del Servicio de Inteligencia Bolivariano. A los pisos que hay bajo tierra se les denomina la tumba, y en ellos se practica la tortura blanca a opositores. El Helicoide es un símbolo de la represión y el sufrimiento en Venezuela. Lo que comenzó como un sueño arquitectónico se ha convertido en una pesadilla para muchos venezolanos. Las organizaciones de derechos humanos siguen luchando para que se haga justicia y se ponga fin a las atrocidades que ocurren dentro de sus muros. Es vital que no olvidemos lo que sucede en lugares como el Helicoide. La lucha por los derechos humanos en Venezuela continúa, y la exposición de estos hechos es un paso crucial hacia la justicia. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.